buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en este capítulo número 1 de la serie de Unidad. Y bueno, hoy vamos a comenzar a despegar. Recuerden que prometí que íbamos a tener la oportunidad de hacer trabajo de inmersión al final porque tenemos un material padrísimo preparado para que profundicemos. Entonces, vámonos a lo que viene. Hoy vamos a hablar sobre la conciencia de unidad, la fecundación y la concepción desde esta visión que estamos proponiendo en APIDET. Voy a compartir, si me lo permiten. Vamos a entender y vamos a retomar un poco acerca de lo que platicamos en el capítulo anterior. Estamos refiriéndonos a un esquema de la psicoespiritualidad, un esquema y un mapa propuesto que nos permite poder observar en dónde nos encontramos nosotros como seres humanos y cómo hemos interactuado con la vida, con el mundo, con la creación, con la relación humana desde un aspecto psicoespiritual. Entonces, vamos a comenzar hoy el viaje para comprender qué está pasando con nosotros. Las psicologías clásicas o tradicionales generalmente nos hablan de una experiencia de separación, que la primera experiencia, en teoría, es cuando estamos hablando de algo muy moderno, pues es cuando nos separamos de la mamá en el momento de nacimiento, ¿no? Cuando estamos hablando de algo verdaderamente clásico, pues es cuando somos pequeños y entonces estamos destetando. Pues bueno, ahora vamos a hacer una propuesta, como hablamos la vez pasada, mucho más profunda, y esta propuesta va como resultado de una aplicación de una revivencia de experiencia de vida intrauterina a más de 300 personas que he tenido el gozo y la dicha de aplicar, en donde yo comentaba que casi todas las personas, o muchas de ellas, han reportado que en el momento en el que nosotros estamos entrando de alguna manera al vientre materno, pues hay algún tipo de nostalgia o algún tipo de frase de yo no quería estar aquí, no me siento cómodo, quiero volver a donde venía. Eso hace suponer que nosotros, cuando estamos en un proceso de concepción, somos conciencia antes que eso o somos algo antes que ese momento de concepción. Todos los físicos, todos los científicos, todos los estudiosos de lo transpersonal están llevando sus estudios muy profundo a la conciencia. ¿En dónde está la conciencia? ¿De qué se trata la conciencia? Pues actualmente no ha habido una respuesta en específico, no se puede decir en dónde está, pero sí se ha observado que es algo que va independiente al cuerpo. Es algo que incluso en varios relatos de experiencias cercanas a la muerte, personas han contado sobre la experiencia de la posible separación, de la posible momento de dejar el cuerpo. Y personas que han tenido efectos y eventos de regresiones a momentos de concepción de vientre intrauterino han hablado de esa sensación de venir de algo que aquí estamos para fines de entendimiento traduciendo como la totalidad. ¿Qué es la totalidad? La totalidad se experimenta cuando nosotros estamos en una vida cotidiana a través de estados transpersonales. Es lo más cercano que nos puede ayudar a verdaderamente definirla. ¿Por qué? Pues no tenemos la memoria como tal ni la certeza de haber estado antes del vientre materno en una totalidad, ni después de la muerte, porque nadie ha vuelto de la muerte específicamente, pero sí ha habido varios relatos y varias experiencias compartidas. Cuando se tiene un estado expandido de la conciencia, que es aquello a lo que se dedica a estudiar la psicología transpersonal, propiamente dicho, la conciencia y sus estados expandidos, pues entonces hay términos que homologan o que engloban la experiencia transpersonal en una conciencia de unidad. Me voy a adelantar un poquito a la siguiente diapositiva. Ay, a esta diapositiva, en donde voy a hablar un poco acerca de qué definiciones han dado algunos estudiosos sobre una experiencia transpersonal. Tenemos que Sutich en el 80 nos dijo que un estado transpersonal de la conciencia son estados últimos de iluminación, de unión mística, trascendencia o unidad cósmica. Tenemos a White en el 72 que dijo que es el estado más elevado de la conciencia, Walsh y Bogan que dicen que es una máxima u óptima conciencia y Aldous Huxley que dice que es un conocimiento divino y el no yo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos una experiencia verdadera de conciencia expandida, un estado expandido de la conciencia, es común
y todos los que hemos vivido un estado expandido de la conciencia podemos constatarlo, que se experimenta esto que es groseramente se puede traducir a la unidad. Nosotros nos vivimos uno con la totalidad. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, ¿qué vamos a ver en este capítulo? Vamos a ver, y para términos de entendimiento, vamos a ver que vamos a imaginar que el ser humano, antes de ser concebido, viene de una conciencia más expandida. Aquí le denominamos unidad, pero no se puede asegurar con certeza si los seres humanos venimos específicamente, directamente de una conciencia de totalidad o de otro lado. Ahí son sistemas de creencias donde no es mi interés ni el de Ampidet meternos a sistemas de creencias. Pero aquí lo importante para explicarlo es, vamos a imaginar que nosotros venimos de una conciencia de unidad, de una conciencia de totalidad. Después, inmediatamente en el momento en que nosotros somos requeridos, dignos, no elegidos, como ustedes quieran creer, lo que ustedes quieran creer, porque aquí no estamos hablando de ningún dogma, es comprobable y es inminente que nosotros pasamos un proceso de fecundación en donde tiene que haber un encuentro entre óvulo y esperma para que pueda dar paso a la concepción, que propiamente en este programa nosotros hablamos de la concepción como ese proceso de materialización que se tiene que dar. Al final del capítulo ustedes podrán adquirir un ejercicio muy profundo de inmersión para que experimenten esto y para que vayamos de la mano y nuevamente podamos atravesar la pantalla y nosotros podamos interactuar y hacer que ustedes, si se sienten interesados o les vibra el corazón, puedan experimentarlo por ustedes mismos y me encantará que nos hagan en los próximos capítulos llegar sus comentarios. Entonces, ya tenemos claro qué es una experiencia de unidad, ¿no? Lo más cercano que el ser humano ahora lo puede experimentar es teniendo estados expandidos de conciencia, que es lo que se provoca en acompañamientos transpersonales para buscar ese encuentro con la unidad, ese encuentro con la totalidad. Entonces, nuevamente vamos a ponernos en el sistema mental de que de pronto, a partir de esa conciencia de totalidad, nosotros repentinamente estamos entrando en un proceso de fecundación. Cuando nosotros venimos de un estado expandido, de todo esto que les acabo yo de describir, de todos estos conceptos que los estudiosos nos han dado, de esa unidad, y nosotros comenzamos a acudir a ese evento de encuentro entre, pues vamos a decirle masculino-femenino, entre un espermatozoide y un óvulo, donde se da el encuentro necesario para poderme materializar. Allí nosotros estamos teniendo un cambio muy importante, un cambio trascendental en todo nuestro paso. Ahí se da en realidad el inicio al camino y a la travesía psicoespiritual. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un espacio, en un lugar en donde todo es diferente, hay reglas distintas. Estamos entrando en un lugar que es esencialmente dualista. ¿Qué significa eso? De entrada, nosotros necesitamos que exista un encuentro entre espermatozoide y óvulo para que se pueda dar vida a un aspecto, a un cuerpo en donde tu conciencia puedas entrar y vivir esta experiencia humana. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando se da la fecundación, se están implantando todos los códigos de la dualidad que representa un paso por esta vida. Todos los ciclos, todo lo que representa la vida, tiene unas polaridades marcadas. Simplemente, bueno, aquí les pongo un ejemplo del planeta, del electromagnetismo en el planeta, ¿no? El planeta funciona por campos electromagnéticos en donde tiene que haber un encuentro de opuestos para que se sostenga y funcionen todos los campos gravitacionales, y sin ese campo, pues los vientos solares acabarían con la humanidad, no podríamos habitar este planeta. Tiene que existir la luna y el sol, tienen que existir norte y sur, tienen que existir estas polaridades forzosamente para que nosotros podamos habitar, para que pueda haber vida en este planeta. ¿Y cuál es el punto esencial y el factor esencial de esta, llamémosle dimensión? Es que existe tiempo. Cuando venimos nosotros de una conciencia de totalidad, estamos hablando de una situación contemplativa, estática. No sé
si estoy faltando el respeto a los aspectos divinos previos a la travesía humana. Pero entonces allí no existe o se piensa o se percibe que no existe algo como el tiempo lineal. Cuando nosotros entramos en esta corporalización, iniciamos este proceso para entrar en esta dimensión, forzosamente estamos condicionados a vivir nuestro paso y nuestra travesía de la mano del tiempo. Entonces, el tiempo lo cambia todo y la dualidad lo cambia todo. Estamos hablando de que de ser totalidad somos inmersos en una situación de entorno dualista. Esto nos causa un gran conflicto porque, bueno, lo vamos a ver también en futuro en otros capítulos, pero al final, cuando es tan impactante la crisis que se da en el momento del paso de la totalidad a un mundo dual, que de pronto nos vamos separando de la experiencia de la totalidad y nos vamos olvidando de ello porque nos consume el tiempo lineal. Lo vamos a ir viendo en capítulos subsiguientes, cómo es que cada vez va más nos vamos a ir alejando de esa experiencia de unidad de la que nosotros veníamos antes de este momento de la fecundación. Entonces, digamos que mientras en nuestra experiencia de totalidad nosotros vivíamos la unidad con el todo, de pronto, en el momento de la fecundación, estamos condicionados a vivir no la unidad, sino la unión. Tiene que existir una unión entre dos opuestos que no se complementan, sino que generan una nueva unidad, generan un nuevo olón. Cuando hablamos de unión, estamos hablando de que tiene que existir la necesidad de otro. Cuando hablamos de unión, nos referimos a que tiene que existir una otredad, tiene que existir otro además de nosotros, además de él. En una conciencia de unidad, pues no hay separación. Sin embargo, aquí tiene que haber unión para que paradójicamente nosotros resurjamos como o surjamos como seres humanos, podamos habitar un cuerpo humano. Entonces, la unión también nos habla de la propia conciencia o de la propia posibilidad de que haya otros. Nos invita a hacernos de un espacio, de una dimensión en donde es necesario convivir en comunidad, porque no estoy solo yo. Pero la travesía apenas está iniciando aquí, apenas estamos comenzando con todo este rollo. ¿Qué pasa después de la fecundación? Pues se da específicamente la concepción. Entonces, miren, en esta diapositiva está muy claro cómo cuando nosotros venimos de una unión, de una totalidad, de una presencia en una presencia total, no separada, de ahí nosotros estamos teniendo un cambio, un paso a ese momento donde tiene que haber movimiento, donde tiene que haber un encuentro de dos opuestos para que se pueda dar. Y el movimiento y ese encuentro de dos opuestos es lo que nos va a dar paso a la transformación. Y la transformación es meramente el concepto de la concepción como paso de nuestra primera transformación. Estamos hablando, crisis, en la Real Academia de la Lengua Española nos dice que significa un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso. Entonces, digamos que cuando nosotros vamos pasando este proceso para la concepción, lo está disparando una crisis que se está dando, un cambio repentino, un cambio profundo que está invitando a un movimiento y el movimiento representa, significa el estado de los cuerpos mientras cambian su posición. Entonces, viene una crisis que genera un movimiento y ese movimiento da paso a la transformación y la transformación no es más que la modificación de la forma. Entonces, cuando nosotros hablamos de la concepción, para el momentito en el que fuimos concebidos, que puede ser dentro de un periodo de 72, bueno, son 72 horas para que se pueda dar una fecundación precisa y después unos cuantos días para que lleguemos a ser un embrión como tal, en este periodo nosotros ya llevamos un proceso psicoespiritual súper largo y súper profundo. Ya llevamos este proceso de cambiar de un estado de la conciencia, de formar parte o de ser parte de la totalidad, ya entramos en una dimensión completamente distinta, ya pasamos una crisis, un movimiento y una transformación. Y apenas
somos embriones. Por eso se le llama a esta etapa en este mapa la experiencia primera, la experiencia de separación. ¿Qué es esta separación? Esta separación es una primera herida del ser. Se ha observado, y es parte de la tesis de esta propuesta, que el motivo principal del malestar de la humanidad es este resentimiento que tiene el ser con la totalidad o la nostalgia o el extrañamiento que tiene el ser de volver a esa totalidad. Entonces, ¿pero qué sucede con esta separación, no? Viene de una crisis, de un movimiento y de una transformación, como les decía anteriormente, son tantos los cambios que se dan que nosotros nos vamos alejando más de la conciencia de unidad, de la experiencia de unidad, y son tan críticos, tan impactantes para la conciencia misma. Ahorita, en este momento somos conciencia, no tenemos un sistema nervioso central maduro, pero somos conciencia y la conciencia representa la percepción de la realidad, la capacidad de percibir la realidad. Si nosotros venimos de una conciencia muy expandida y de pronto sea una crisis, un movimiento que nos transforma al estado embrionario, entonces nuestra percepción, nuestra conciencia de una expansión absoluta y total, pues claro, se ve mermada y se ve alterada hacia una conciencia más limitada. Y eso nos da una idea de separación de la totalidad. Vamos a hablar de esta herida a lo largo de toda la serie. Pero aquí es bien importante que entendamos o que comprendamos que es nuestro mito y es nuestra visión. Al final, aquí es comprender que a partir de esta idea o de esta ilusión de la separación, es que nace el ego. Nace un ego inherente porque ya somos materia. Y la materia misma, lo vamos a ir viendo a lo largo de la serie, tiene su propio ego en muchas diferentes formas de manifestarse. No es un ego absoluto, no es ese ego que nosotros queremos derrotar para ser psicoespirituales o para ser espirituales. No, no, no. Estamos hablando aquí de un ego súper primario. Un ego que surge porque este es el primer rito de paso del aspecto espiritual del ser. ¿Qué es un rito de paso? Es un paso, es una transición de transformación de un estado a otro. Es decir, cuando se da una crisis, movimiento y transformación que cambia completamente todos los patrones, todos los estados anteriores del ser. Entonces, ¿qué sucede? Este es un primer rito de paso en la vida natural del ser humano y aquí se genera un primer ego. ¿Por qué se genera un ego? Porque se ha visto que las personas que experimentan una conciencia de unidad, que experimentan un estado expandido de la conciencia, después muchas personas expresan resentimiento, recelo, no ganas de estar aquí, no ganas de estar en esta dimensión, no ganas de estar materializados porque se percibe con claridad la limitada conciencia de un espíritu, digamos, dentro de un cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa? Ya iniciamos aquí con el ego y este ego es importante trabajarlo porque este ego tiene una herida de separación de lo total, de lo máximo, de la conciencia máxima de unidad, de lo más supremo, ¿no? Entonces, aquí comenzamos con un conflicto muy importante, porque aquí es donde nos perdemos en el camino y comenzamos a centrar toda nuestra atención como seres humanos en un mundo primordialmente materialista, newtoniano y cartesiano. ¿Qué pasa aquí? Lo que acabamos de platicar hace referencia y nos propone que el ser humano, pues es un ser que en el momento que es concebido, está dividido. Desde el aspecto esencial, pues no existía una individualidad, existía solamente un nosotros. Y en el aspecto humano comienzan las necesidades de vivirse individual, pero coexisten. No muere el ser, le llamamos ser esencial para evitar la palabra espíritu, para que no nos vayamos a identificarnos con ninguna práctica ni religiosa ni espiritual en específico. Estamos hablando de un mapa de desarrollo y de travesía psicoespiritual del ser. Entonces, ese ser esencial que no tenía ninguna experiencia o ninguna memoria o lo que sea de una individualidad,
solamente se vivía en colectivo, en conciencia de unidad, no había nada más allá de la unidad. Nuevamente, esto se experimenta en estados expandidos de la conciencia, por eso la psiconavigación es muy importante para comprender y aportar a estos estudios que se están haciendo actualmente de la conciencia. Mientras que el ser humano forzosamente recurre a un yo, a un tú, a un ellos. ¿Por qué? Porque el ser humano es cuerpo, el ser humano es mente, el ser humano tiene diferentes tecnologías. Entonces, digamos que desde aquí ya se va dando una experiencia dualista interna que no se está viendo o no se había estado viendo desde las psicologías tradicionales. Si nosotros no integramos al ser esencial dentro de nuestros procesos, estamos únicamente integrando al aspecto humano. Y el ser esencial es ese ser primordial que siempre va a estar buscando volver a la unidad. Si no me entienden, si estoy muy viajado, lo que sea, por favor pregunten y ahorita me voy a leer los comentarios. Vamos a leer las bondades de cada uno de estas experiencias de ser que nosotros vivimos. El ser humano tiene sus propias tecnologías y tiene tecnologías que si nosotros las utilizamos a nuestro favor, a favor del ser esencial, podemos ayudarnos mucho para reconciliarnos con ese pleito de separación que tenemos con la totalidad. El ser humano, sus tecnologías son a través de procesos emocionales. Las emociones son meramente un proceso primario o inicial o primal de la mente. Los procesos corporales también son tecnologías humanas. Los procesos cognitivos o racionales también son tecnologías humanas. El tiempo lineal progresivo es la limitante que tiene el ser humano para percibir su realidad. Por supuesto, ustedes ven esta imagen y es claro que la realidad de un ser es completamente distinta a la realidad del otro y ninguno está mal. Nada más que uno está viviendo su experiencia individual y el otro está viviendo su experiencia colectiva, su experiencia de unidad, ni siquiera colectiva, ¿no? Entonces, el ser humano tiene sus propias bondades. Una de las limitantes que tiene el ser humano o el aspecto de nuestro ser humano es que el tiempo está limitado por el tiempo lineal y es un tiempo progresivo. Su visión es principalmente materialista y el ser humano siempre va a tender a ser pragmático, va a tender a resolver conflictos, a sentirse y a evolucionar para resolver situaciones de conflicto, para ser resiliente, para salir adelante. Y por otro lado, el ser humano es activo y tiene una expectativa, quiere siempre la ciencia, ¿no? La ciencia siempre quiere saber lo que va a pasar. Ese es el objetivo de la ciencia, ¿no? Querer conocer el futuro y poder prever todo lo que va a suceder. Entonces, bueno, lo dije muy mal, los científicos me van a matar, pero la verdad es que el científico busca un resultado esperado. Eso es ser humano. ¿No? Su búsqueda va desde aspectos muy limitados al cuerpo, como acabamos de ver, que es lo que la concepción nos da. Por otro lado, el ser esencial tiene otras tecnologías. El ser esencial tiene procesos expansivos, es el que nos permite tener experiencias unitivas, es atemporal, no existe el tiempo en este estado de la conciencia, no existe el tiempo en la conciencia misma, que sería la esencia de la conciencia de unidad estaría habitada en el ser esencial. Es procesal, es decir, entiende procesos, entiende tranquilidad, entiende calma, porque es pasivo, porque es confiado, porque no hay ninguna expectativa de nada, porque no tendría por qué haber algo diferente a la unidad. Entonces, imagínense que nosotros internamente estamos en esta pugna constante de vivirnos desde lo humano o desde lo esencial. El ser esencial, aunque no seamos personas espirituales, aunque no lo practiquemos, todo el tiempo a lo largo de toda nuestra vida, y lo vamos a ver en esta serie, nos está molestando que quiere regresar a la unidad, porque no conoce otro estado, porque no le interesa reconocer otro estado del ser, otro estado de la conciencia. Entonces, vamos a ir súper interesante desmenuzando cómo es que se van desarrollando nuestras vidas. Estoy viendo aquí un comentario de Benjamín. Hola, Benja. Muy interesante que de la unicidad pasemos a la multiplicidad a través de la dualidad. Exactamente, Benja. Y así es que como, bueno, si lo exponenciamos, lo vamos a ver más adelante, por ahí del capítulo 4, hablando de colectivos, de comunidades, y nos vamos fragmentando. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto?
no significa que uno vale más o uno vale menos, significa que nosotros en este momento como seres humanos estamos limitados al tiempo, estamos limitados a un proceso de vida que principalmente es degenerativa por naturaleza, orgánicamente nos oxidamos y entonces nosotros tenemos diferentes formas y tecnologías para poder dialogar. A través del cuerpo, nosotros tenemos tecnologías como la danza, como el canto, como diferentes formas que pueden servir al ser esencial para que se exprese y podamos integrarlos. ¿Por qué es necesario y por qué es importante integrarlos? Porque eso, solamente eso, es lo que nos podría llevar a una reconciliación con la totalidad y a un estado de gracia, de dicha, de paz, a un estado de conciencia expandida, digamos, llevándolo a la filosofía de vida, a la vida cotidiana, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos las tecnologías del ser esencial que gracias a él podemos admirar, sentir la inspiración, poder ser gratos, ¿no? Sentir ese amor profundo que no tiene nada que ver con un amor humano, sino un amor simplemente por el hecho de estar vivos, una gratitud por lo magnánimo de la experiencia de vida. ¿Qué pasa? Cuando nosotros logramos integrar estas polaridades, no son polaridades, porque son más bien diferentes aspectos del ser. Cuando nosotros logramos integrar estas polaridades en nosotros, entonces sí es lo que en esta propuesta se le denomina ser. Cuando estamos hablando del ser, estamos hablando de reconocer estos dos aspectos, el ser humano y el ser esencial, en una misma experiencia, en una misma, no misma experiencia, porque no es la misma experiencia, en una atadura, en un mismo ser. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo importante y qué es lo que nosotros estamos buscando? Cuando nosotros somos concebidos, pues ya estamos comenzando a separarnos de la totalidad. Estamos empezando a olvidar a cada paso que vamos dando hacia la materia, nos vamos olvidando de esa conciencia de totalidad, de esa conciencia de unidad. Pero toda la vida el ser esencial nos va a estar tocando la puerta en ese anhelo de volver a la totalidad. Y eso da pauta para muchísimo camino que vamos a tener en esta serie. Si les interesa hacer un trabajo interior de inmersión y no quedarse nada más con la onda de la plática esta y quieren vivirlo, como les comenté, tenemos la oportunidad de hacer trabajo de inmersión. Preparé un material padrísimo para que podamos aventarnos este viaje y lograr comprender e integrar esto que estamos platicando. Y después, si quedan muy movidos, pues está la posibilidad de entrar a un proceso de terapia grupal para que aterricemos e integremos lo que sea que el trabajo nos haya movido. Lies, si venimos de la totalidad, ¿para qué ser materia si al final retornaremos al origen? ¿Será que tenemos una misión y muchos trascendemos sin realizarla? Pues mira, Lies, eso pues ya depende de lo que el cuento que cada quien se quiera contar. Lo que sí es que es algo que se ha observado a lo largo de pues todo este trabajo profundo que se ha hecho en la comunidad Ampidet toda esta narrativa, toda la narrativa de este mapa del desarrollo psicoespiritual, lo aplicamos completamente en procesos de acompañamiento y ha sido como muy efectivo para resolver y para comprender conflictos que difícilmente habíamos tratado de aterrizar en un aspecto muy, muy humano. Entonces, el para qué estamos aquí, el cuál es el objeto, yo no me atrevería a asegurar algo, pero sí te podría decir que mientras que son peras o son manzanas, es un regalo de vida, es un regalo tener la oportunidad de atravesar este paso habitando un cuerpo. Gracias, Wendy. Benjamín, ¿puede haber enojo por la separación y que eso genere problemas relacionales? ¿Nos podemos reconciliar con esta herida de separación? Sí, por supuesto que sí, Benjamín. Mm, en primera instancia, dependiendo cómo cada persona integra el dolor de la separación, ¿no? O la conciencia primaria de la separación, pues se van dando diferentes formas de cómo se traduce este evento, que van muy dependiendo mucho de cómo fue el evento mismo de la concepción, pero también de qué se va dando adelante a lo largo de la gestación. Y por supuesto que desde este mapa, desde esta propuesta, sí se puede intervenir. De hecho,
este modelo no solamente es teórico, sino también propone métodos y formas de intervención para poder trabajar profundamente sobre el tema de la reconciliación con la totalidad. Y bueno, les voy a decir les voy a decir el WhatsApp de Ampidet por si les interesa adquirir el trabajo de inmersión que preparamos buenísimo para intervenir a distancia y para que puedan ustedes integrar y vivir y experimentar esto que les estamos compartiendo hoy. Y de todos modos, yo terminando, voy a poner ahí en WhatsApp, en Facebook todos los datos, pero si nos mandan un WhatsApp y también voy a poner la liga al catálogo donde ustedes pueden bajar la inmersión. El número es 5564104707. Entonces, ahí si ustedes nos escriben, nosotros les mandamos toda la información y pues para mí sería un gusto. Estamos haciendo, abriremos un grupo de terapia grupal para la serie, para las personas que estén interesadas en llevar más allá de la teoría la serie, para que nos encontremos todos los lunes en encuentros grupales, en encuentros integrativos de todo lo que se llegue a mover, capítulo con capítulo. Y pues bueno, ay Luisa, ¿podría ser esa la misión, la reconciliación? Luisa, pues le estás dando al clavo de mi corazón. Para mí esa es la misión, pero yo lo dejaría abierto a que cada quien ya desarrolle su historia, se cuente el cuento que mejor le convenga y que utilicemos esto como una narrativa y no como un dogma, no como algo que sí o sí es, sino que lo tomemos como una base, como un tronco común para que nosotros comencemos a psiconavegar. La psiconavegación es justamente el trabajo interior que implica el ser esencial y el ser humano y explorarlo, ¿no? Explorarlo con un fin expansivo, con un fin terapéutico desde lo humano y con un fin expansivo desde lo esencial. Pues bueno, les agradezco muchísimo. Les mando un abrazo con todo el cariño y nos vemos en 15 días en el otro porque vamos a trabajar sobre el proceso de gestación y anímense a la meditación porque quedó súper buena. Disfrútenlo mucho y pasen bonita noche. Cuídense.